Yo puedo testificar en mi casa, puedo testificar donde yo vivo, pero Dios me ha traído aquí con un propósito y quiero que ese propósito se logre. Fuimos como a 2 horas de camino de aquí donde estamos, en un camino muy selvático, y fue en las montañas. Teníamos planeado ir a visitar unas familias, a hacer unos discipulados. Cuando llegamos, algunas cosas no estaban como nosotros pensábamos que iban a estar. No veíamos mucha gente. ¿Dónde está la gente? La gente estaba en una boda local. Y lo que nos sorprendió es que nos invitaron a nosotros a la boda. Eso nos sorprendió. Fue increíble porque fue como si Dios hubiera reunido a la gente. ¿Verdad? Tuvimos esa bendición de cantar un canto, tuvimos la bendición de compartir, tuvimos la bendición de estar en una casa. Vi la necesidad de las mujeres en sus ojos. Yo pude ver sus ojos y vi que había tristeza, que había angustia. No tienen referencia de la historia de Dios y la historia de Jesús y de quién es Dios. Con mi esposa uno se pone prácticamente a llorar y le dije, Señor, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Me partió el corazón. Me partió el corazón. Están esperando que los amen. Están esperando que alguien los ame. Definitivamente volvería. Definitivamente. Cuando salimos del campo, habíamos quedado yo y el hermano Guillermo, antes de salir muy lejos del campo, de poder llegar a un lugar y poder tener como un tiempo de reflejo. Fue un momento de fuerza para nosotros, donde Dios nos ministró y Él nos dijo, yo estoy en control y yo gané y estamos muy bien. Estamos viendo un progreso que nunca se había visto antes. El Señor trajo paz a mi corazón y me hizo saber que yo no puedo hacer nada. Pero si estoy ahí, Él me puede usar. Yo nunca pensé que iba a poder venir a un lugar tan lejos, a un lugar tan al otro lado del mundo, pero el Señor nos trajo por esas almas. Veo cómo la gente está necesitando oración, necesitando que alguien se acerque y los ame y que alguien interceda por ellos. Esta causa es de vida o muerte. Esta causa tiene implicaciones eternas. Creo que el tiempo de hacer excusas, creo que es el momento que ya baste y vayamos. Si no hoy, ¿cuándo? Y si no yo, ¿quién? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Chévere, gracias por venir. Chévere ver caras nuevas. ¿Ah? Chévere, gracias por venir. Hoy nosotros vamos a seguir
la serie que nosotros empezamos la semana pasada, que se llama ¿qué? Rostros, muy bien. Entonces estamos enfocando en las misiones y en especial las misiones transculturales, ¿sí? ¿Cierto? Excelente. ¿Ustedes han escuchado del artista, inventor, arquitecto famoso, Leonardo da Vinci? Claro, cómo no, ¿sí? La verdad es que es uno de los artistas más famosos del mundo, del tiempo, de la historia. Y pues un día estaba pintando una obra magnífica, muy bonita, muy hermosa. Y siendo un artista muy talentoso, tomaba su tiempo en cada uno de los brochazos. Y había un aprendiz al lado de él. Y ese aprendiz estaba observando todo lo que hacía Leonardo. El estudiante analizó todo movimiento mientras el cuadro se desarrolló delante de él. Maravilló al ver la destreza de Leonardo. El aprendiz quería adquirir por lo menos un poquito de la habilidad de su maestro. Junto antes de terminar el cuadro, Leonardo le miró a su aprendiz y le entregó la brocha y le dijo: ahora termínalo. Y el aprendiz pues retrocedió en protesta. ¿Por qué? Porque no quería tocar esa obra maestra, la obra magnífica de su maestro. No quiso tocarlo. Y Da Vinci le miró y le dijo: ¿será que lo que he hecho no te va a inspirar? Cuando tú lees la Biblia, observas la obra magnífica del Maestro. Puedes ver a Jesús en cada libro de las Escrituras, con cada uno de los brochazos de Dios. Vemos el mensaje de la venida de Jesús. En el Antiguo Testamento, los profetas decían: alguien viene. Alguien está por venir. El que prometió Dios viene y viene pronto. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues los escritores decían: ya llegó. El que prometió Dios llegó, vino. Y el resto del Nuevo Testamento, los escritores dicen que viene otra vez y viene muy pronto. Las Escrituras ilustran la obra maestra que Dios ha estado haciendo. Sin embargo, al mismo tiempo, escuchamos un suave murmullo, como si Dios nos está entregando la brocha y nos dice: ahora termínela. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Retrocedemos en protesta? Y decimos: ay, es que yo no puedo. Yo no quiero tocar
la obra maestra de Dios. No he aprendido lo suficiente. Si nuestra reacción es así, Dios va a responder como Da Vinci. ¿Será que lo que he hecho no te va a inspirar? Los pies del aprendiz lo llevaron a retroceder, la reacción que no quiso su maestro Leonardo. ¿Será que Dios quiere que nosotros usemos nuestros pies para acercarnos y hacer nuestra parte en su obra maestra? ¿Será que Dios quiere que confiemos en Él y en sus métodos para finiquitar su obra? No es decir que nos ha entregado la brocha y ya se fue. No, nos acompaña siempre. Nos acompaña siempre. Nos ha dado el Espíritu Santo para acompañarnos, para llegar hasta los confines de la tierra, para anunciar las buenas nuevas. Es verdad que Dios podría haber escogido otra manera para terminar su obra, porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. Para mí, la verdad de que Él nos ha escogido para trabajar en su obra es un privilegio muy grande. También es una responsabilidad muy grande. Pero es un privilegio y mucho más grande que participar o ayudar a un artista prestigioso como Leonardo. Mirando su obra en el mundo, la semana pasada nosotros aprendimos que todavía hay muchas personas que no han escuchado las buenas nuevas, el Evangelio. Necesitan escucharlas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? O más bien, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a tomar la brocha y empezar a pintar en esas regiones oscuras que todavía no tienen el color glorioso y brillante del Evangelio? La semana pasada nosotros leímos una historia en Lucas 10. Si quieren, por favor, busquen sus Biblias, Lucas 10. La verdad, nosotros empezamos esa historia, pero no la terminamos. Las personas que no tienen Biblias no se preocupen nada, porque vamos a tener la historia ahí en la pantalla. ¿Ok? Nosotros no la terminamos. Y hoy vamos a continuar la historia, pero solo vamos a agregar 2 palabras. Bueno, empezamos en el versículo 30. Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo, ¿qué hizo? Se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió también y siguió de largo. Los religiosos, a veces así son. A veces así son los religiosos. Por eso en esta iglesia nosotros no nos enfocamos en la religión. Porque no se trata de una religión,
Se trata de una relación con Jesús y seguirlo, obedecerle, agradarle con nuestras vidas. Entonces los religiosos reaccionaron así, pero en el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Y el versículo 34, esas dos palabras vamos a agregar hoy. Se acercó, se acercó. El domingo pasado nosotros oramos, Dios, danos tus ojos para que podamos ver los rostros que te necesitan. El samaritano vio al hombre herido con los ojos de Dios, con los ojos compasivos, y se compadeció de él. Me enfoqué mucho en las estadísticas la semana pasada, para que pudiéramos de alguna manera salir de nuestros entornos, salir de nuestras burbujas, de verdad. Salir de nuestras burbujas y ver los rostros de otras culturas, de otros pueblos que no han escuchado las buenas nuevas, que nosotros escuchamos todos los domingos. Nosotros necesitamos ver los rostros de los pueblos no alcanzados. Pero no solamente verlos, necesitamos compadecernos de ellos. Pero según la historia del samaritano, él no se quedó en ese paso. Dice en el versículo 34 que se acercó. Utilizó esos pies que Dios le dio. Se acercó. El samaritano no se desvió. Se acercó. Sus pies lo llevaron a la persona en necesidad. Por lo tanto, nuestra oración de hoy es: Dios, dame tus pies. Dame tus pies para que pueda acercarme a los rostros. La salvación que Dios ofrece es para quién. La salvación que Dios nos ofrece es para quién. Para todos. Para todos. Por lo tanto, Pablo dijo en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? Todos. Todo aquel. Son muy buenas noticias. Muy buenas noticias para nosotros, pero también para las personas que viven en lugares muy oscuros, que todavía no han escuchado las buenas nuevas. Mira, ese mensaje, el evangelio, es para ellos también. Pero pensando en ellos, quiero leer las preguntas que Pablo hizo en los siguientes versículos. En el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Son preguntas puntuales
que la iglesia local, nuestra iglesia, tiene que hacerse. Y no podemos enfocarnos en nuestro entorno solamente, exclusivamente, porque Jesús mandó a todas las iglesias locales a que vayan por todo el mundo y que y anuncien las buenas nuevas. ¿A quién? A toda criatura. Ese mandato es ¿para quién? Para todos los seguidores de Cristo. Esta mañana yo quiero que nosotros pensemos en algo. Es que es muy bonito pensar en el pensamiento que si nosotros compartimos el Evangelio con nuestros vecinos, personas de nuestros entornos, estamos siendo misioneros, ¿cierto? Eso es muy bonito, ese pensamiento. Y es verdad. Estamos siendo misioneros si nosotros compartimos nuestra fe con otras personas en nuestros entornos. Porque nos mandó a alcanzar a todos, incluyendo a las personas de nuestros entornos. Sin embargo, muchas veces decimos eso para justificarnos y desviarnos de los rostros que viven lejos, que hablan otros idiomas, que tienen culturas muy diferentes que las nuestras, que tienen creencias muy diferentes que las nuestras. Es por esta razón que estamos dedicando este mes a las misiones transculturales. Nosotros tenemos que usar nuestros pies para acercarnos a los pueblos de otras culturas, que en algunos casos necesitan escuchar el Evangelio por primera vez. Después de haber hecho esas preguntas, Pablo dijo lo siguiente: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Pies hermosos? ¿Pies hermosos? Nuevamente nosotros no miramos nuestros pies y decimos, uy, cuán hermosos son. No, más bien decimos, uy, qué feos. Inclusive muchas personas tratan de no mostrar sus pies porque creen que son feos. Pero Pablo no se está refiriendo a los pies recién mimados, con pedicure, con las uñas pintadas. Es que el uso del término pies en este versículo es poético. Se refiere a la persona en movimiento, tomando pasos. Si toda criatura va a escuchar las buenas nuevas, los seguidores de Cristo tienen que ponerse de pie y acercarse y ponerse en marcha para acercarse. Cuán hermosos son los pies de los seguidores de Cristo que han personalizado el mandato de Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, a todos los rostros. Yo pienso en nuestros misioneros, yo pienso en los maderos, yo pienso en los hermanos, y la verdad me quito el sombrero ante ellos.
Me quito el sombrero ante los... Porque no solamente vieron los rostros del pueblo, el pueblo kurdo, y se compadecieron de ellos, sino también fueron. Se radicaron allá, en su territorio, para aprender su cultura, para aprender su idioma. Siguen anunciando las buenas nuevas a pesar del peligro, a pesar de la resistencia de los mismos kurdos. Es una familia normal, común y corriente. Ellos también pasaban domingo tras domingo en la iglesia escuchando la palabra. Pero también escucharon el suave murmullo de Dios diciendo, mira, aquí está la brocha. Yo quiero que ustedes pinten en un lugar muy oscuro. Porque muchos de ellos, la gran mayoría, todavía no me conocen. Estoy convencido que muchas personas escuchan y han escuchado el mismo murmullo. Quiero que tú vayas a tal lugar para anunciar las buenas nuevas. Quiero que tú vayas a un lugar muy lejano para compartir mi amor. Yo quiero que tú te acerques a unos rostros que están esperando. Pero muchas personas escuchan ese murmullo, pero no responden de manera positiva. Dicen, no, yo me quedo. Retroceden en protesta. No, es que ese llamado no es para mí. Ese llamado es para alguien más. No obedecen y no han obedecido. Es por eso que los pies de los mensajeros resaltan. Las personas que sí van y anuncian las buenas nuevas, sus pies sí son hermosos porque han obedecido. Son diferentes, son obedientes, son hermosos. Jesucristo a menudo escandalizó a sus seguidores porque estaba dispuesto a romper costumbres equivocadas y formas equivocadas de pensar. Rompió paradigmas que estaban estorbando el flujo de las buenas nuevas. En una ocasión, Jesús fue a Samaria, una zona prohibida de Israel, porque era la región de un pueblo odiado por los judíos. Era un pueblo indigno, en comillas. Los judíos odiaban a los samaritanos porque eran un pueblo mixto, una parte judía y una parte gentil. Los judíos ni siquiera estaban dispuestos a ver a los samaritanos, mucho menos ayudarlos. Por eso el sacerdote y el levita en la historia
no querían acercarse. Porque ellos creían que eran personas sucias, maldecidas. Los samaritanos no eran dignos de estar en la presencia de un judío. Los escogidos de Dios. Así era su forma de pensar. Pero Jesús se acercó a los samaritanos. Siendo judío, se acercó. Sus discípulos lo siguieron, que también eran judíos. Ellos sí lo siguieron, pero de mala gana. No estaban muy convencidos que era una buena idea. La costumbre era evitar la zona, esa región totalmente. Pero ellos sí fueron. Llegando a una de las ciudades de Samaria, Jesús entró en una conversación con una mujer. Al final de esa conversación, la mujer le dijo a Jesús, eso es Juan 4:25. Ella dijo, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos va a explicar todas las cosas. Cristo, viendo los ojos de ella, de su rostro, le dijo, este soy yo, el que habla contigo. Yo soy el Mesías, dijo Cristo. La compasión que le demostró Jesús transformó a la mujer. Nunca había tenido una conversación con un judío. Y en ese momento estaba hablando no solamente con un judío, estaba hablando con el ungido de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En este momento, los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Y se sorprendieron en el versículo 27. Y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? O ¿de qué hablas con ella? La mujer se fue para buscar a sus amigos, a sus familiares, para que pudieran también escuchar las buenas nuevas que trajo Jesús. Mirando a los samaritanos que estaban por llegar para escuchar las buenas nuevas, Jesús les dijo a sus discípulos, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. ¿Será que Dios quiere que llevemos las buenas nuevas a los pueblos indignos? Si vamos a ser honestos, tenemos que decir algo. Tenemos que decir que la verdad, todos somos indignos. Esa es la verdad. Todos somos indignos. Ninguno merece lo que Jesús ha hecho por nosotros, incluyendo los judíos.
incluyendo los colombianos, incluyendo los gringos. Demos gracias a Dios, porque aunque éramos indignos, Cristo murió por nosotros. Además, necesitamos entender que cualquier pueblo puede ser indigno desde el punto de vista de otros pueblos. Consideren la relación entre los chilenos y los argentinos. ¿O qué tal las personas de Colombia y ahora con las personas de Venezuela? Los kurdos y los turcos, o los árabes también. La verdad, los árabes ven los kurdos y dicen, "Ah, son indignos, tan indignos que no merecen su propio país". Igual los judíos y los palestinos. La verdad, los palestinos es un pueblo odiado en el Medio Oriente. Nadie los quiere. En Asia, los indios musulmanes y los indios hindúes. Eso es una guerra constante allá. Los norcoreanos y los surcoreanos, sí, hablan el mismo idioma, pero son culturas totalmente diferentes. ¿Y qué tal los blancos y los negros? En Sudáfrica o en cualquier parte, la verdad. Las relaciones entre las diferentes tribus en África. La verdad, nosotros vivimos en un mundo donde pueblos se creen muy buenos y dignos. Y creen que otros pueblos son indignos, cuando la verdad es que todos somos indignos del amor de Dios. ¿Ustedes sabían que Dios no tiene favoritos? Eso fue muy interesante para mí cuando nosotros vivíamos en el Medio Oriente. Las personas a veces nos preguntaron, porque sabían que en esa época teníamos solo 2 hijos. En serio me preguntaban, ¿y cuál es tu favorito? ¿En serio? Porque ellos admitan que tienen favoritos. Bueno, de pronto es mejor admitir, porque yo he vivido en otros lugares cuando sí, los papás sí tienen favoritos. Y se nota. Tenaz, ¿no? Pero con Dios, Él no tiene favoritos. Inclusive no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero Pedro también declaró, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación, o sea, esa palabra nación se refiere a todas las culturas, todas las etnias, todas las familias. Toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia.
Dios no tiene favoritos. Vemos esta realidad en la conclusión de la historia de la mujer samaritana. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. A través de los años y la experiencia que he tenido en diferentes iglesias, la verdad, muchas iglesias, cuando nosotros levantábamos los fondos para ir al Medio Oriente, fuimos a muchas iglesias para compartir nuestro llamado con ellos, con otras personas. Y muchas personas decían, ¿por qué van allá? La verdad, ellos no lo merecen. ¿Por qué vas a llevar a tu familia y poner tu familia en riesgo? Ellos no lo merecen. En serio, muchas personas decían eso. Y yo simplemente les miré y les dije, tú no lo mereces. En algunos casos esas iglesias no nos apoyaban, pero pero era la verdad. Nosotros no merecemos el amor que nos mostró Jesús. Mucho menos su sacrificio. Jesús es nuestro ejemplo. Llegó, se acercó y vivió ese ejemplo cuando fue a Samaria. Jesús es nuestro ejemplo. Se acercó a un pueblo que tenía otra cultura, otras creencias. En esa historia, la cosecha de verdad estaba madura porque fue abundante. Si nosotros queremos que los pueblos no alcanzados de nuestro mundo experimenten la misma gracia que experimentaron los samaritanos, que hemos experimentado nosotros, tenemos que tener los pies de Jesús. Tenemos que acercarnos. Eso significa que tal vez algunos de ustedes se van. ¿Será? ¿Será? Es que nosotros tenemos que personalizar Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncian las buenas nuevas a todos los rostros.
Cuando yo primero vine a este lado del mundo, yo no pensé que Dios me iba a poder usar. Vine de una familia donde estaban lejos del Señor. Y cuando yo me entregué al Señor, tuve que cambiar toda mi vida. Entonces, para venir a un lugar como los musulmanes que tienen aquí, muy estrictos, yo no pensaba que Dios me iba a usar. Y cuando yo vi a esta muchacha llegar a conocer al Señor, y yo vi cómo Él es el que trabajó en ella, entonces yo entendí que no es lo que nosotros podemos ofrecer, pero lo que Él puede hacer con nosotros cuando nosotros obedecemos. Y por eso mi orgullo ahora es que la puedo ver que ella ha crecido mucho y está haciendo un trabajo bien grande para el Señor. Y solo Él puede hacer eso, pero nosotros tenemos que estar dispuestos para venir acá. Pasión para las naciones. Tenemos que dejar de ser egoístas. Te lo digo porque yo nací en otro país y vine aquí. Y yo sinceramente creo que en la misma manera que Dios respondió las oraciones del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Él dejó esa nación ir a Egipto y Él vino, respondió y los sacó. Y yo creo que Dios ha llamado a muchos latinos, muchos hispanos a venir aquí para sacarlo y a ir a otro país que está a donde está la población perdida. ¿Cómo es que vamos a tener pasión? Sobre todo ser obedientes. Si no somos obedientes, no vale nada. No vale nada. Algo muy bello que ocurrió una vez fue que por primera vez un señor de un grupo no alcanzado leyó la palabra de Dios por primera vez. Y yo vi su rostro cuando lo estaba leyendo la palabra y se sonrió, se enrojeció, su rostro se enrojeció y dijo: este es Jesús. Él es Él, ¿cierto? Yo le dije: sí, es Él. ¡Wow! Dijo: ¡qué maravilla! Y él siguió leyendo. A la misma vez, una niña que estaba al lado de él decía: préstame la Biblia, préstamela. Yo quiero ver también, yo quiero leer. Entre los dos se peleaban la palabra de Dios. Yo dejé esa palabra de Dios con ellos y sentí que Dios mismo les iba a hablar por medio de su palabra y que ellos poder ver ese gozo por primera vez en el rostro de alguien que por primera vez está leyendo su palabra, se está dando cuenta quién es Dios. Es algo muy bello. Soy de Colombia y por personas de Estados Unidos que fueron a mi país y compartieron el Evangelio con nosotros, yo pude llegar a conocer a Cristo como mi Salvador. Cuando nos dijeron de venir aquí a este país tan lejano y musulmanes, pero nos dijeron hablan español en esa parte del mundo. Y entonces para nosotros fue un desafío y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no pasar y hacer algo como otros hicieron para nosotros? La otra gente son diferentes de otros países, pero los hispanos, y no sé por qué, pero en esta época, la gente le gusta la música latina, le gustan las telenovelas y cosas así. Están muy divertidos de saber cosas de los hispanos. Y eso nos da una oportunidad de hablar de nuestro país y de nuestra cultura. Y nos ayuda mucho eso.